Muy bien, la consigna del primer ejercicio nos dice, sume dos vectores, o sea, dos fuerzas, uno de 60 newtons, la fuerza 1 será de 60 newtons y a 0 grados, y la fuerza 2 de 90 newtons a 60 grados. Represente los vectores y la resultante a escala. Aquí yo ya tengo el dibujo representado y la escala que utilizaremos es la que nos dice que 1 centímetro corresponde a 10 newtons. Por lo tanto, para 60 newtons utilizaremos 6 centímetros y para 90 newtons utilizaremos 9 centímetros. Aquí yo ya tengo el dibujo representado donde la fuerza 1, o sea, el vector de la fuerza 1 tiene 6 centímetros, que son los 60 newtons, y el vector de la fuerza 2 tiene 9 centímetros, que son 90 newtons. Como nos dice que la fuerza 1 está a 0 grados, entonces se representará en forma horizontal. Y la fuerza 2, que está a 60 grados, estará a 60 grados aquí para allá, que es la fuerza 2 de 90 grados. Ahí se hace con el semicírculo, los ángulos. Y aquí tendremos el vector resultante, que para trazarlo es necesario trazar la paralela a este vector de 6 centímetros y asimismo la paralela de este vector en este lado, teniendo en cuenta siempre que las paralelas deben salir desde la punta de la flecha del vector que se está trazando. Y así obtenemos nuestro vector resultante que se representa con esta letra verde. Para calcular cuánto es nuestro vector resultante, utilizaremos el método analítico del teorema del coseno, que es esta fórmula, esta ecuación, donde A representará a la fuerza 1 y B a la fuerza 2. Por lo tanto, la sustituiremos. Y a al cuadrado será 60 al cuadrado y b al cuadrado 90 al cuadrado, que es lo que sustituiremos. Por lo tanto quedará 60 al cuadrado más 90 al cuadrado más 2 por 60 por 90 por coseno de 60, que es el ángulo que tendremos entre los vectores. Y la raíz de todo esto será el resultado del vector resultante. Se puede hacer automáticamente directo toda esta ecuación en la calculadora o ir calculando partes por partes y el resultado será 130,7 newtons. Por lo tanto, el vector resultante tiene 130,7 newtons. En el segundo ejercicio, la consigna nos plantea que el sistema está en equilibrio y que la masa del bloque es de 2,0 kilogramos. Este bloque tiene masa de 2,0 kilogramos y nos pide halla la tensión en cada cuerda. Aquí tenemos 3 cuerdas, esta y esta. Tendremos que encontrar la tensión en cada una de ellas. Primero que nada tenemos que representar el diagrama de cuerpo libre, que es representar en el eje Y y en el eje X, porque así tendremos mejor la posición de cada uno para calcular cuánto vale la tensión de cada una de ellas. Hacia abajo pondremos el peso, porque es el del bloque en esta posición. Aquí pondremos la tensión 3, que nombraremos esta de tensión 1, tensión 2 y tensión 3. La tensión 3 estará aquí. A esta dirección pondremos la tensión 2, que es esta, está aquí representada. Y para acá pondremos la tensión 1, llevando siempre, o sea, teniendo en cuenta que aquí nos dice a 50 grados. Por lo tanto, aquí tendrá que estar a 50 grados en esta paralela. Luego de tener la tensión 1, trazaremos a T1I, que significa la tensión de la cuerda 1 en el eje Y, y T1X, que es la tensión de la cuerda 1 en el eje X. Entonces, como el ejercicio nos dice que el sistema está en equilibrio, empezaremos planteando las ecuaciones que, si el sistema está en equilibrio, significa que la suma de todas las fuerzas es 0. La suma de todas las fuerzas es igual a 0 newtons cuando el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, T1I será igual a T3. La tensión de la cuerda 1 en el eje Y, esta aquí, será igual a T3, porque la suma de todas las fuerzas en los ejes debe dar 0. Por lo tanto, este debe ser igual a este, porque al sumarlos y al estar en un sentido contrario se gestarán y darán 0. Por lo tanto, los valores deben de ser iguales. Y eso significa que T1I será igual al peso, porque T3 es igual al peso, el peso de este bloque. Y
T1x, o sea, la tensión de la cuerda 1 en el eje X, será igual a T2, porque la suma de la fuerza en estos ejes también debe dar 0. Al estar en sentido opuesto se gestarán y darán 0, pero el valor tiene que ser el mismo. En este caso, para calcular el peso, realizamos la ecuación de que el peso es igual a masa por gravedad. Utilizaremos a la gravedad en 10 y entonces haremos 2,0 por 10 porque la masa del bloque en la consigna es de 2,0 y el peso será igual a 20 newtons. O sea que T3, la tensión 3, es igual a 20 newtons. Por lo tanto, como nos dice que T1i es igual a T3, T1i también tendrá el valor de 20 newtons. A seguir, vamos a calcular a T1. Esta cuerda. Porque si calculamos a T1, podremos obtener el resultado de T1x, y si tenemos a T1x, ya podremos saber el valor de T2. En este caso, utilizaremos el teorema de Pitágoras cuanto a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y para descubrir cuánto vale T1, utilizaremos coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Por qué coseno? Porque tomaremos a este ángulo de 40 grados, porque como aquí es un triángulo rectángulo, la suma de sus lados deben de dar 180 grados. Entonces, 90, aquí tiene 90 grados, 90 más 50 más 40 nos dará 180. Por lo tanto, si aquí hay 50 grados, aquí habrán 40, porque la suma de estos con 90 darán 180. Y tomaremos a este ángulo para calcular a T1. Al tomar este ángulo, el T1i corresponde al cateto adyacente, el cateto adyacente al ángulo, y T1 será la hipotenusa. Entonces, utilizaremos esta función trigonométrica, coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que será coseno de 40, el ángulo que tomamos en cuenta, igual a 20 newtons, que es el valor de T1i, que es igual al peso, porque está en equilibrio, sobre T1, que es nuestra hipotenusa. Entonces tendremos que desarrollar esta ecuación y quedará de la siguiente forma, donde T1, o sea la hipotenusa, será igual a 20 newtons sobre coseno de 40. Este pasa dividiendo y T1 será igual a 26,1 newtons. Ahora que ya tenemos el valor de T1, podremos calcular cuánto vale T1x, y al saber cuánto vale la tensión de la cuerda 1 en el eje X, ya sabremos el valor de T2 porque el cuerpo está en equilibrio, la suma de las fuerzas debe ser 0 y por lo tanto estos vectores, estas tensiones tienen el mismo valor. Por lo tanto, utilizaremos nuevamente coseno, pero de esta vez tomaremos a este ángulo, porque el triángulo rectángulo que estaremos tratando de seguir será este que tenemos aquí, donde T1 sigue siendo la hipotenusa y de esta vez el cateto adyacente será T1x. Este será nuestro cateto adyacente con respecto al ángulo que tenemos aquí de 50 grados. Entonces nos quedará coseno de 50 igual a cateto adyacente, que es este, el que queremos descubrir, T1x, sobre 26,1, que es nuestra hipotenusa T1. Y eso nos queda así. El cateto adyacente será igual a 26,1 por coseno de 50. En este caso, el que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y el resultado, o sea, el cateto adyacente será a 16,7. 16,7 newtons será el valor de T1x y será el mismo valor para T2 porque, como expliqué antes, el cuerpo está en equilibrio y estos tienen los mismos valores. Y así está resuelto nuestro ejercicio.